Nadie aplaude a un corredor que no gana. Y por eso nadie recuerda lo que hizo Isaac del Toro el 4 de julio de 2026, el día que empezó su primer Tour de Francia. No hubo ataque, no hubo puño en alto, no hubo abrazo con la afición mexicana esperando en meta. Hubo silencio, un silencio incómodo, de esos que se sienten más largos de lo que en realidad son, mientras las cámaras de televisión seguían apuntando hacia otro lado, hacia otros corredores, hacia otra pelea. Y ese silencio, mexicanos, fue la primera trampa que el calendario le tendió a Del Toro esta temporada, aunque casi nadie se dio cuenta. La etapa 1 del Tour 2026 no fue una etapa como las demás. Fue una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros y medio, corrida en las calles de Barcelona y con final en Montjuic, junto al Estadio Olímpico, y tenía una trampa técnica desde el diseño mismo del reglamento. Por primera vez en mucho tiempo, no todos los corredores de un mismo equipo recibían el mismo tiempo de bloque. Cada ciclista cruzaba la meta con su propio crono individual, el que contaría para la clasificación general. La etapa, en cambio, la ganaba el primero de cada escuadra en cruzar la línea. Dos carreras dentro de la misma carrera, y en esa letra pequeña del reglamento mexicanos empieza esta historia. El resultado oficial de la etapa lo ganó el Visma-Lease a Bike, con Jonas Vingegaard marcando 21 minutos con 47 segundos y convirtiéndose en el primer maillot amarillo del Tour 2026. Segundo, el Netcompany Ineos de Filippo Ganna a solo 7 segundos. Tercero, el UAE Team Emirates XRG, el equipo de Isaac del Toro y de Tadej Pogačar a 11 segundos del liderato. Entre los 5 grandes conjuntos favoritos a la general, la diferencia total apenas llegó a 18 segundos. Una distancia mínima para un Tour de 3 semanas y que ya anticipaba lo apretado que iba a ser todo el mes. Del Toro terminó ese día su primer Tour de Francia sin destacar en el resultado de equipo, sin titulares, sin el ruido que sí tuvo Vingegaard, sin el que tuvo Pogačar, pero el resultado de equipo nunca fue la historia real de esa tarde en Barcelona. Si te interesa este tipo de análisis del Tour de Francia, este es buen momento para suscribirte a El Otro Lado del Pelotón, porque lo que sigue no lo vas a encontrar contado así en ningún otro lado, porque el nuevo reglamento, el de los tiempos individuales, había abierto una grieta que nadie estaba mirando todavía. Y esa grieta tenía un nombre que la afición mexicana conocía muy bien, aunque ya no debería doler igual: Juan Ayuso. Aquí hay que detener la historia un segundo, porque es fácil confundirse y el error se repite todo el tiempo en redes. Juan Ayuso ya no es compañero de Isaac del Toro. Salió del UAE Team Emirates a mediados de 2025 y desde 2026 corre para el Lidl Trek. No hay guerra interna, no hay vestidor compartido. Lo que hay es algo distinto, y en el fondo más incómodo. Un ex compañero que se fue del mismo equipo, que conoce por dentro cómo entrena y cómo compite del Toro, y que ahora lo mide desde afuera, con otro dorsal, con otros intereses, con otra afición detrás. Eso, mexicanos, es lo que pasó ese 4 de julio en Barcelona, y casi nadie lo contó así. El Lidl Trek de Ayuso terminó cuarto en la etapa, a 15 segundos del liderato, un resultado de equipo discreto, similar en apariencia al del UAE. Pero cuando se revisó la clasificación individual, la de los corredores jóvenes, la de los que están construyendo su lugar en el pelotón mundial, apareció un dato que se quedó enterrado entre miles de líneas de resultados. Juan Ayuso terminó primero entre los jóvenes ese día. Isaac del Toro, segundo, a 10 segundos de su antiguo compañero. 10 segundos, el primer día del Tour de Francia. Y con ellos, sin que nadie lo anunciara con bombos, empezó una historia que va a acompañar toda la temporada. No sería la primera vez que un corredor latinoamericano arranca una gran vuelta en absoluto silencio mediático, para después convertirse en protagonista sin que la prensa europea lo haya visto venir. Ha pasado antes, con otros nombres, en otras décadas, casi siempre de la misma manera. El arranque discreto se olvida rápido y solo se rescata semanas después, cuando ya es demasiado tarde para fingir que nadie lo esperaba. La diferencia esta vez es que el dato ya está aquí, desde el primer día, esperando a que alguien lo conecte con lo que viene. Quédate hasta el final de este video, porque esos 10 segundos no se quedaron ahí, se convirtieron en algo más grande, y te lo voy a explicar con calma, sin inventar nada, solo con lo que de verdad pasó en esa contrarreloj. Primero hay que entender por qué ese formato de tiempos individuales era, en el fondo, una trampa perfecta para lo que vendría. En una contrarreloj por equipos tradicional, todos los corredores de una misma escuadra reciben el mismo tiempo si cruzan la meta dentro del bloque principal. El esfuerzo se diluye entre 8. Nadie destaca de más, nadie se hunde de más. Pero en 2026 el Tour decidió romper esa protección
La organización presentó el cambio como una manera de darle más emoción a la general desde el primer kilómetro, en una salida pensada como espectáculo, con Barcelona como escenario y Montjuic como telón de fondo olímpico. Y esa decisión también tuvo un efecto colateral que muy pocos análisis mencionaron. Exponía a los corredores jóvenes de cada equipo a compararse entre sí, incluso si corrían para escuadras distintas, incluso si ya no eran compañeros. Si quieres seguir esta historia etapa por etapa, este es un buen momento para suscribirte, porque lo que viene ahora conecta directo con lo que se juega Isaac del Toro en las próximas semanas del Tour. Y ahí es donde entra Isaac del Toro, corriendo su primer Tour de Francia como líder de proyecto en el UAE Team Emirates XRG, con Tadej Pogačar como coequipero y máxima estrella del equipo. Del Toro no llegaba a Barcelona como líder absoluto de la general, sino como una de las grandes apuestas de futuro del pelotón mundial, con la responsabilidad silenciosa de demostrar que su ascenso de los últimos 2 años no había sido casualidad. Y en su primer contacto real con el máximo nivel del Tour, el corredor que más cerca terminó de él entre los jóvenes fue, precisamente, el que ya no comparte colores con él. Existe la lectura, entre algunos analistas del pelotón, de que el calendario 2026 iba a convertir esa rivalidad silenciosa entre Del Toro y Ayuso en uno de los hilos narrativos más interesantes de la temporada, más allá de la pelea por el amarillo entre Vingegaard y Pogačar. No hay ninguna declaración oficial de ninguno de los dos corredores alimentando esa rivalidad, no hay conflicto público, ni palabras cruzadas, ni acusaciones. Lo que hay es algo más difícil de ignorar, un cronómetro. El primer día de la carrera más importante del calendario, marcando una diferencia de 10 segundos entre dos corredores que hace apenas un año compartían plan de entrenamiento y hasta compañeros de habitación en las concentraciones del UAE. Ahora, un momento para lo que de verdad importa esta temporada. ¿Cómo llegó Isaac del Toro a este primer Tour de Francia y qué significa realmente para México que esté aquí? Del Toro no es un corredor que el UAE Team Emirates fichó como comparsa ni como recambio. Es el corredor mexicano con más proyección internacional en generaciones, y su presencia en el Tour de Francia 2026, corriendo junto a Pogačar en la escuadra más poderosa del pelotón, es en sí misma una noticia que trasciende cualquier resultado individual de la primera etapa. Que su nombre apareciera en la clasificación de jóvenes, a solo 10 segundos de la primera posición, en su debut absoluto en la contrarreloj más exigente de su carrera, habla de un nivel de forma que el resultado de equipo, discreto y silencioso, no dejó ver del todo. No hay manera de confirmar cuántas banderas mexicanas ondearon esa tarde en Montjuic, pero el simbolismo ya estaba puesto sobre la mesa antes de que se moviera un solo corredor, un mexicano, debutando en el Tour de Francia, defendiendo colores en el equipo más poderoso del pelotón mundial, al lado del corredor considerado por muchos el mejor de su generación. Pregunta directa para la afición antes de seguir. ¿Ustedes creen que esos 10 segundos entre Del Toro y Ayuso van a significar algo real conforme avance el Tour, o es solo una anécdota estadística de la primera etapa? Déjenlo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta define cómo se debería estar leyendo toda esta temporada. Aquí está la parte que casi nadie contó igual, nadie habló del reglamento nuevo, nadie habló de los 10 segundos, nadie conectó a Ayuso con Del Toro esa tarde en Barcelona, porque el resultado de equipo de ambos fue tan discreto que la prensa europea prefirió quedarse con la pelea de arriba, con Vingegaard recuperando el amarillo después de 3 años, con Pogačar rugiendo por dentro sin poder hacer nada contra el crono, y mientras todos miraban hacia arriba, abajo, entre los jóvenes, se estaba escribiendo el primer capítulo de una historia distinta. Nadie lo vio, nadie lo contó, nadie le dio importancia. Y sin embargo, ese primer día, sin saberlo todavía, Isaac del Toro ya estaba corriendo 2 carreras al mismo tiempo. La del Tour de Francia, contra Pogačar, contra Vingegaard, contra Evenepoel, y otra, más silenciosa, contra el fantasma de un compañero que ya no lo es, que salió del mismo equipo, y que el primer día de la carrera más grande del año le sacó 10 segundos sin que nadie lo estuviera aplaudiendo a él tampoco. Ese es el verdadero peso de la etapa que nadie recuerda. No fue una etapa sin historia, fue una etapa que escondió su historia más importante detrás de un resultado de equipo sin brillo, en un formato de reglamento que muy pocos entendieron del todo el mismo día que se corrió. Y aquí va el dato que se va a quedar con ustedes después de este video. Si el nuevo formato de tiempos individuales se repite en futuras ediciones del Tour, cada contrarreloj por equipos dejará de ser un simple trámite de apertura y se convertirá, etapa tras etapa, en un termómetro constante entre corredores jóvenes que ya no comparten equipo, pero que el pelotón, la prensa y la propia afición seguirán comparando toda la carrera,
lo quieran ellos o no. La pregunta que queda abierta, la que de verdad importa para lo que viene, no es qué tan rápido fue Del Toro esa tarde en Barcelona. Es si esos 10 segundos del primer día terminarán siendo el primer round de una pelea que ninguno de los dos corredores pidió empezar en público, pero que el cronómetro ya inició por ellos. Y esa es la razón por la que esta etapa merece recordarse, aunque el mundo del ciclismo la haya dejado pasar como un simple trámite de apertura. Suscríbete si quieres seguir esta historia, etapa por etapa, porque lo que pasó en Barcelona es apenas el primer capítulo de una temporada que recién empieza.